Hola, 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 hola. Hoy vamos a dar seguimiento a lo que es un versículo de la palabra de Dios. Dice, el día de ahora pues uno se edifica por medio de lo que es la lucha, la guerra espiritual. Muchas veces no comprendemos, muchas veces nos quedamos en una situación pensando. Y hay momentos que muchas de las veces pues no creemos, no, no compadecemos nuestro dolor, no hacemos pues entrada y abrimos a lo que es la puerta estrecha, que es donde está la salvación, el reino de Dios. Siempre estamos en, en una puerta ancha, donde está la vanagloria, donde está el mal problema, donde está lo mundano. Y el día de hoy vamos a orar por esas personas que se habían quedado, pero que la fe de veces pues muere. Y la fe aquí es de ser hombre. La fe es de tener una convicción de lo que no se ve, pero pronto llegará. Pero la fe va más allá de la prueba de los santos. Entonces, pues el día de ahora solamente Dios es el que quita corona. El día de ahora yo no te voy a reprochar lo que no se puede, porque muchas de las veces Jesús corona y quita corona. No entendemos, de veces no entendemos, porque nos vamos a dar cuenta de la verdad. El, el día de ahora créeme que siempre por una posición o por querer tener una buena fragancia era la lucha antes. Era la lucha, pero el día de ahora ya no. El día de ahora la lucha se hace por ángeles que existen de Dios en Apocalipsis, en esos tiempos. Y no es por chocar ni caer mal a nadie, sino que muchas de las veces vivíamos en esos tiempos, en esos lugares donde no nos dábamos cuenta que aquí el único perfecto era Dios, ¿verdad? Eh, dice pues la palabra de Dios que pues tenemos que estar dispuestos, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos a enfrentar los problemas. Muchas de las veces después de ser justificados por el reino de Dios, de una mente reprobada, de una eh, de un acto sin afecto natural, sin problema, sin, sin darnos cuenta, de sin misericordia, sin darnos cuenta, porque el día de ahora, fíjate que pues muchas de las veces uno ya está preparado para el tipo de estos actos, ¿sabes? Pero en realidad nunca le damos cavidad a la limpieza, compa. Siempre nos quedamos en la suciedad, siempre queremos tener suciedad en esta vida y créeme lo que yo bendizco a ese lugar casi. Porque el día de ahora, ¿sabes? Hay algo que muchas de las veces uno espera esos momentos porque es donde hay más, compa, hermano. Porque el día de ahora, créeme lo que seguimos despertando y abriendo los ojos cuando no queremos. Cuando no queremos y tenemos las agallas de poder seguir adelante. Entonces, vamos a orar por esas personas, pero antes de todo esto, podemos tener una fe en la vida, compa. Muchas de las veces estamos preparados para cualquier situación, pero aquí el problema es el seguimiento de la palabra de Dios, compa. Entonces, muchas de las veces esperamos que Dios se manifieste, que Dios siga con nosotros, que Dios esté en un lugar donde nosotros podamos llegar. Dice que después de todo eso, lo que le estaba diciendo, todo eso dice la palabra de Dios, que
pues existe, después de pasar justificación, una mente reprobada, te das cuenta que éramos inteligentes, te das cuenta que vivíamos una vida, te das cuenta que teníamos virtudes, te das cuenta que Dios fue misericordioso con nosotros. Entonces, cuando Dios te empieza a mencionar que la verdad aquí solamente es estar al tanto de lo que es la vida, ¿no? Porque muchas de las veces creemos que somos nicolaitas, ¿no? Lo que Dios aborrecía. Todo esto fue enseñado en el libro de Crónicas. Pérgamo te habla algo de la misericordia de Dios, el mensaje. Pero al que vamos a leer el día de hoy es para el triunfo de que veas que Dios aprecia cuando tú peleas por medio de tu espíritu contra Él, que muchas veces nos damos cuenta o queremos huirle a que Dios vomita a los tibios, pero creemos que luchar contra Él es pelear, creemos que luchar contra Él es golpearlo, ¿no? El día de hoy es enfrentar problemas, como tu familia cuando está acechada, de que conoce bien, o vamos a hablar de los romanos, cuando tienen conocimiento de Dios y no lo hacen, por eso les entregó una mente reprobada. Entonces ahí luchar es seguir con Dios diciéndole: yo quiero volver a estar aquí. El día de ahora, créeme lo que muchas de las veces el seguimiento es que Dios sabe que pues estamos completamente dispuestos a luchar, ¿verdad? Pero en realidad esta vida solamente es para ser gentiles. Veo mucho que ya no, porque el gentil fue el que olvidó de Dios por ser gentiles. Entonces, para ser santos, pues por medio del Espíritu de Dios. Sabemos muchas cosas, pero no las decimos. Entonces el día de ahora, ¿desde dónde sales tú, verdad? ¿Desde dónde sales para poder llegar a este lugar? A este lugar donde nadie puede, en veces, pues tener un afecto con Dios, ¿verdad? Después de luchar y querer estar pues con el Espíritu diciendo: déjame volver, ¿verdad? Déjame volver porque yo te reproché, yo no te quise, y el día de ahora pues déjame estar aquí porque todo eso me perjudica, todo eso hace que mi persona sea borrosa, todo eso hace que mi persona no tenga pues un afecto natural en la vida. Entonces este versículo es el que nos hace campeones a todo ese tipo de personas. Pero antes que nada vamos a orar por esas personas que la convicción y lo que esperaban se estaba perdiendo. Y pues vamos a orar por esas personas. El día de hoy vamos a cerrar los ojos y el día de hoy vamos a pedir por todas esas personas que el día de hoy seguimos adelante. Santifícanos, Padre. El día de hoy creemos y necesitamos tu poder, como necesidad obtener tu poder. ¿Para qué? Para que el día de mañana podamos tener un poquito más fe,
dice así: el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu de Dios, ahí está su libertad. Ah, ese es solamente el, pues lo que podamos estar dispuestos a ver. Muchas de las veces él dice que donde quiera que esté Dios, su Espíritu de Dios, ahí es donde está la libertad. ¿Por qué? Porque después de combatir a Dios, siempre estamos como que, mi persona, como que, ay, es que todos piensan que lo estoy golpeando, todos muchas veces es que piensan que le estoy diciendo cosas, piensan que lo estoy blasfemiando. Sabemos que salimos de actos de sin misericordia, sabemos que salimos de lugares donde tenemos que estar capacitados para llegar a esos lugares de ingobernabilidad, desobediencia. Tan solo cuando, o sea, Dios nos daba ese programa de tener una mente reprobada, no nos importaba, sabiendo quién era Dios, sabiendo quién era Jehová en esos tiempos. Entonces nos damos cuenta que así se maneja la vida, así se maneja, porque muchas de las veces Dios ponía a los evangelistas, pero siempre los mandaba con un ángel. ¿Por qué? Porque por medio de las manifestaciones de esos ángeles, por medio de las manifestaciones de poder estar juntos, de poder estar tranquilos y de poder seguir adelante y poder tener fe, solamente era la persona que tenía las agallas para poder querer hacer la voluntad de Dios. Porque muchas de las personas oraban por las vírgenes que existían en el reino de Dios, se les manifestaban cuando Jesucristo estaba en la tierra, personas que ayudaban, y todo eso seguía por medio de una mente que te pones a disposición, y después de ser juzgado y después de darte cuenta que eras inteligente, eras una persona. Siempre vamos a tener un problema con las personas que somos egoístas, porque los nicolaitas eran lo que a Dios aborrecía, sus obras. ¿Por qué? Porque eran unas personas que te metían con frecuencia lo irreal a tu mente. Pero ¿por qué no nos dábamos cuenta de las vírgenes que venían? Que las personas que en verdad creían en Cristo, vírgenes que bajaban. En Crónicas había estas manifestaciones. Y créeme lo que el día de ahora pues es algo bonito en esta vida, pero muchas de las veces necesitamos estar preparados. Y el día de hoy solamente lo único que se pide para estar preparados es saber, que te des cuenta que quién eras tú, tu persona. Muchas veces pensamos que no queremos hacer las cosas, y es lo mismo que te digo, donde está el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor está la libertad. Muchas de las veces se decía, ¿por qué tú tienes que escuchar el Espíritu de Dios? No tienes que estar manifestado por otros lugares, por otros lados, por medio de la desobediencia. Pero, hermano, date cuenta que la realidad solamente tienes que escuchar a Dios. Al Espíritu, cuando la persona habla, escucha a Dios. No escuches a Egipto, o sea, a la persona. O sea, no a abundancia de persona. Por eso Dios regala abundancia a las personas, como caracterizar su persona, imaginando cuando tengas un problema vas a poder con todo. No. Por eso Dios te dice, escucha el Espíritu. Donde está Dios, no escuches a Egipto. Muchas de las veces todos queremos hacer las cosas así como que para
no sé, como para bajar así poquito, o muchos creen así, pero después de que muchos piensan que retas a Dios a poder, que retas a Dios a... El Espíritu es poderoso, es una armadura, el Espíritu está la palabra de Dios, el Espíritu es la armadura de la persona. Entonces, haces esto, haces lo otro, ¿y qué pasa? Todos piensan que estás blasfemiando a Dios, que le estás pegando y todo eso. Muchas de las veces no nos damos cuenta ni del mensaje, pero nos damos cuenta que caminamos con Jesús, y donde nosotros estemos inconformes, Jesús ahí va a estar, porque es el que te va a decir. Aquí Dios no es religión, solamente agarra tu cruz y sigue andando. A nadie nos gusta, desgraciadamente, pero nos damos cuenta que cuando llega las etapas, las evoluciones de poder cambiar, nunca le damos la entrada a tu prójimo. O sea, cuando llega el verdaderamente amor de darle a tu prójimo, no lo hacemos. No lo hacemos porque pedimos muchas cosas, y de veces de estar pidiendo muchas cosas se nos olvida que pedimos. Y dice Dios, o sea, simplemente los caminos son deleitosos, las veredas son paz. Muchas de las veces confundimos, pero muchas de las veces nos guardamos, y el guardar personalmente es poder, pues, trabajar con tu persona, pero llegar a esos lugares donde puedes estar más allá que nada. El día de hoy, date cuenta que un camino deleitoso puede ser tu salvación. En vez, una vereda de paz puede mantenerte tranquilo. ¿Qué hay cuando esa vereda de paz tiene malos problemas? Sabemos que Dios, en Crónicas, mi compa, ahí metió demasiado poder en un lugar. ¿Por qué? Porque ahí es donde la ley estaba conforme, y más vale la conformidad y la unidad de la ley, que no era corrompida o que no corrompía. Fueron muchas tribus que se unieron, movieron la barca, movieron todo. Al contrario de tirar cosas, pues depende de cómo la veas, porque cuando hay una corrupción, ahí va a estar el problema. Muchas de las veces se enfrenta a los problemas, pero no es así. Yo prefiriera estar cuidando el culto si fuera Crónicas. Yo no quisiera estar en malos lugares, en malas rachas. ¿Por qué? Porque se descubriría lo que es el poder. Entonces el día de hoy nos damos cuenta que lo que uno puede lograr es solamente estar conforme a lo que pasa en esta vida. Porque en veces dicen: no hagas luz en las tinieblas, y no hagas tinieblas en la luz. Pero cuando Dios te dice: te ha salvado de las tinieblas, te ha sacado, lo que te da de bendición, lo tienes que acatar. Vamos a ponerle pausa, ahorita regresamos. ¿Llegas para ahora? ¿Llegas para también? ¡Sí!
Entonces seguimos al arma y pues ahora sí que lo que podemos lograr aquí es que tengamos pues la convicción de lo que Dios te da. El día de hoy no queda de otra más que seguir adelante. Muchas veces todos tomamos las cosas a mal, pero créeme lo que cuando unas tribus se reúnen y empezaron a mover esa barca que David les dijo, les ordenaba a Jerusalén, créeme lo que era pues difícil, era y muy alegre que todos estuvieran reunidos después de matanzas, masacres, para encontrar una verdadera ley que en verdad creyeran en Jehová. ¿Por qué? Porque había muchas personas que ya lo habían juzgado, ya lo habían negado, muchas pestes, hubo mucha maldad, mucho carecimiento en esos lugares de las naciones. Tú podrías decir siempre por ahí, pero es lo más preventivo para mí. ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta que muchas de las veces pues teníamos la capacidad de hacer las cosas y no hacerlas al revés. O sea, ya tienes una convicción de poder estar bien, ya tienes una convicción de que ibas en rectitud en tu conciencia, tu corazón, con Dios, un ser, un espíritu completo, una lucha buena de espíritu, y no estabas dando vueltas a los lugares. Por eso es que te digo, cada apóstol, cada mensaje, cada evangelista, siempre se le manifestaba un ángel para darle órdenes y visiones para que no vieran estar mal. Entonces date cuenta que si hablas de masacres, hablas de poder malo, de conquistas, ¿quién va a estar? La muerte y el aguijón como pecado. Los ángeles van a estar, los ángeles siempre van a estar, pero esos ángeles solamente dan visiones para evitar. Entonces el pecado, también cuando fue abundante sobre la ley de todos ellos, de todos los evangelistas, sin ponerse una corbata tan grande, pero fueron por décadas en la muerte. Entonces, hasta que Jesús llegó a esta vida, cuando Jesús fue mostrado, cuando fue revelado como Hijo de Dios por medio de María. Ahorita regresamos, espérenme. Entonces nos dábamos cuenta que por medio de todo lo que pasábamos, de todo lo que pasaban todos los apóstoles, todo lo que ellos pasaban, muchas de las veces
siempre había un don en esos ángeles, en ese pecado, en esas décadas que reinaba la muerte. La muerte se presentó por la desobediencia de los hombres, la desobediencia del pueblo completo, pero sabemos que existía aún más allá poderes de Dios. Y, o sea, muchas de las veces temíamos a cosas que eran sorprendentes, el poder del diablo, el poder de Miguel, el poder de ellos, estaban sobre de nuestro alcance, de las personas, carnal. Entonces muchas de las veces lo que pensábamos era estar de acuerdo con ellos, pero Dios nos decía, no adoremos falsas imágenes, no hagamos ídolos de barro, porque los ángeles y los arcángeles solamente se aparecían para la ayuda. Un arcángel ya iba a la ayuda del pueblo, pero por medio de guerras, de batallas, donde la guerra y la batalla solamente era entre jinetes, caballeros que Dios mandaba para destruir. Entonces así se presentaban muchos de los arcángeles, pero los ángeles nos damos cuenta que ellos solamente llegaban y ayudaban a la gente, estaban pues teniendo un buen patrimonio para ellos y teniendo una tiñez, una bondad para todos ellos. Y entonces los ángeles pues eran ellos. Entonces muchas de las veces se presentaban para dar visiones. Es por eso que muchas de las veces tenemos que dar nuestros sueños a Dios, porque muchas de las veces se nos complica creer en una persona, y eso es cierto. No creas en el hombre importante, cree en Dios, y Dios te lo dice, no creas en el hombre importante, cree en mí. Entonces el día de hoy, date cuenta que aquí la necesidad solamente es para poder obtener una bonita salida, hermano, pues de tu problema, ya sea mental, ya sea moral, conciencia, rectitud, corazón, ser, espíritu, alma, todo eso es lo que uno puede obtener. Ahorita regresamos. Entonces el día de ahora date cuenta que pues el trabajo siempre ha sido de un ángel, de alguien que siempre va a dar redacciones a sus vidas. Existen ángeles de todos lugares. Entonces aquel que no está preparado a aceptar, como ya si fuera sido un discípulo de Dios. ¿Qué pasó con Javier? ¿Qué pasó en Apocalipsis con Javier y Francisco Javier, Vicente Ferrier, todos ellos, Tomás, Santo Tomás Moro, todos, Teresita, todos ellos, San Felipe Neri, no, todos ellos lo que pasaba era que pues solamente estaban de conocimiento del pecado, porque ellos sabían perfectamente lo que hacían. Entonces ellos, después de la muerte de Jesús, de su resurrección también, pasaba
pues pasaban Francisco, pasaban todos ellos ahí. Y ellos hacían libros para el enemigo en la misma iglesia. Entonces por eso está ese mensaje de Pérgamo de Jesús, donde les dice que pues tuvieron agallas a enfrentar toda esa iniquidad. Y Efeso y todas las iglesias hablan lo mismo, pero bueno, cada quien tiene su diferente mensaje y unas cosas en contra de ellos, pero muchas de las veces date cuenta que ellos por obra del conocimiento, pero muchos no tenían conocimiento, siendo apóstoles, siendo evangelistas, tenían un ángel encima, y ellos con el alma, como redacta la palabra, tuvieron arrepentimiento de Dios. Y entonces cuando ellos se arrepienten, llegan y hacen de las suyas, ¿no? Y muchas de las veces pues empiezan a ¿cómo te diré? Empiezan a tener una fe a Dios, y se hacen de Dios, y ellos evitan toda la masacre cuando llega Miguel, Jesús, y derrotan al diablo, a Satanás. Entonces nos hemos dado cuenta que el pueblo así hizo a Satanás como un Dios, porque a Satanás no le importaba nada. Entonces el pueblo lo hizo, hacían iniquidades en la iglesia después de la resurrección de Jesucristo. Entonces ahí tiene mucho que ver el entendimiento de la persona, tiene mucho que ver el entendimiento de lo que una persona crea. Hay lugares donde te das cuenta que donde está el Espíritu de Dios es el Espíritu, pero donde está el Espíritu de Dios está la salvación. Entonces todos ellos pasaron por lo mismo, en un ángel, en el alma, encontraron el Espíritu de Dios, encontraron el perdón, encontraron el arrepentimiento, en el ¿cómo se llama? Aparte de todo eso, en las personas, muchas personas fueron pues todavía creyentes de Dios, estuvieron con él cuando lo crucificaron. Digo, había muchas visiones de personas que miraban vírgenes, apariciones, cuando se acercaba la muerte de Jesús. O sea que fue un poder tan inmenso para que se dieran cuenta que el Creador era el rey, el Creador era el rey de todo, ¿verdad? De todos nosotros, o sea, Él era su reino. De todo esto siempre hay una salvación, ¿verdad? Está el Espíritu de Dios, está el Espíritu del Señor, ahí está la salvación, ¿verdad? Entonces el día de ahora date cuenta que qué pasó con Noé, los ángeles caídos, la redacción del arrepentimiento de un ángel caído, de las piedras que se volvían piedras, y nomás con un arrepentimiento, encontrando el Espíritu de Dios, volvían a ser ángeles. Entonces todo eso de los ángeles caídos, de todo eso de los que miraban a las mujeres, a las mujeres y les decían que pues que puede ser, o sea los ángeles mismos cayéndose con las mujeres de la tierra, ¿no? Les echaban un vistazo, una lágrima a ellos, no sé, ellos en una lágrima ellos encontraban el arrepentimiento con Dios. Por eso es que después de la desobediencia vino la paga, y Dios pues obviamente mandó a pagar, ¿verdad? A sus arcángeles a cuidar, a trabajar, y a Satanás a trabajar a la tierra. Ahora sí que muchas de las veces es el entendimiento de la persona. Tenemos siempre por vista, ¿da? Pero muchas de las veces sabemos que no es por la vista, es por la fe. Y entonces es el entendimiento. Ahí encuentras el Espíritu de Dios, la salvación. Entonces la salida, ¿verdad?
Muchas de las veces es eso, nada más. O sea que tienes que tener una convicción, porque va a haber de veces que vas a voltear a ver con la fe. Todo puede pasar. ¿Por qué? Porque si encuentras el Espíritu, encuentras la salvación, porque Dios es el Espíritu. Entonces, la fe es lo que te hace ver el Espíritu. Muchas de las veces no tenemos creencia, pero más allá no sabemos, ¿cómo se dirá? No sabemos tener un afecto porque muchas de las veces creemos más en la plata y en el oro. Y aquí es donde está la verdadera salida de Dios, ¿sí me entiende? Entonces el día de ahora, pues muchas de las veces la muerte es la que te da vida eterna con Cristo. Entonces el día de ahora date cuenta que cuando volteas a ver la sabiduría y la inteligencia es más que el oro y la plata. Entonces vale más tener sabiduría e inteligencia. Después miramos la salida. Miramos la salida, que es el tener fe, para que Dios te muestre cómo ganar un dinerito refinado, ¿verdad? O sea, un oro refinado, algo que te caiga en tus manos, algo que digas, esto es para mí. Y créeme lo que, pues Dios es amor, Dios es eterno. Dios es amor, Dios es eterno y es poderoso, victorioso, honrado, glorioso y muy soberano. Por eso el día de ahora, pues aquí tenemos su segunda de Corintios. O sea, todo lo que sabemos es que es 2:17, si no está muy mal. Pero pues ahí está, es lo que el día de ahora sabemos de este versículo. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, (41:2), perdón. Es 41:2. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí está su libertad. Pues es eso, de lo que el día de hoy pues podemos checar pues de lo que es, ¿verdad? Porque muchas veces nos damos cuenta que pues esa es la clave, ¿verdad? Para que el día de ahora nos demos cuenta de tener pues muchas veces pues tener un afecto ante nosotros mismos para encontrar la salvación, porque pues aquí se le tiene que batallar. Se le tiene que batallar, y no siempre vamos a hacer. La segunda de Corintios 2:17, esa es una salida que es para que te des cuenta del tiempo, y hay tiempo para todo. Entonces el día de hoy pues es como te digo, si hay una lucha espiritual, el espíritu siempre te va a poner una traba, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque es tu armadura, y el espíritu se va a limpiar de ese tipo de problemas, porque se ha visto entre personas, se ha visto entre gente, se ha visto entre caídas y caídas, y muchas de las veces pues lo que uno espera solamente es tener la fe y seguir adelante. Pero el día de ahora uno no lo hace con mal afán, uno lo hace, eso es pura mentira, porque uno no lo hace con mal afán, uno no lo hace con mal problema, sino uno lo hace solamente para mantenerse, pues mantener el episodio de tu vida, mantener el decir, sabes que, oye, pues el día de ahora pues aquí caíste por obra de Dios, no te quiere tirar aún, pero hay veces que sientes dolor, y depende también de las manos donde caigas. O sea, si tú crees en un Dios poderoso, Dios va a ser poderoso para ti, porque solamente tienes que escuchar el Espíritu de Dios. Entonces el día de ahora nos basamos a este versículo, que es el 41:2,
El Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allí está su libertad. Muchas de las veces pues tienes que manobrearle, ¿verdad? Maniobrarle para que pues salga el trabajo bien hecho solamente, porque pues muchas de las veces pues lo que hacemos nosotros solamente es obtener fe, y créemelo que muchas de las veces tenemos que estar dispuestos a ser fuertes, porque cuando no nos caemos nos levantamos, pero cuando hay dolor nos sana, ¿verdad? Si no hay dolor nos sana, o sea, si no hay dolor nos sana, y así es, pues el día de ahora el dolor se quita, pero pues el día de hoy con un poco más de fe puedes llegar a lograrlo. Y no es tanto caerse, sino el día de ahora solamente saber qué es el problema que te atrae. Entonces, si tú tienes una tranquilidad en tu vida, ya no molestemos, porque sabemos que en el Espíritu de Dios está la salida. Entonces, el día de ahora date cuenta en qué lugar estás para que no te dañes. Y hay de veces hay posiciones, y de veces hay lugares que de veces no la creemos. Yo por eso siempre digo, no, pues hay que tener la fe de poder llegar a lo largo, a lo grande, siempre y cuando sea con lealtad a Dios, ¿verdad? Porque pues nadie le atora a trabajos que no son con Dios, o que no tenemos una salvación. Y el día de hoy pues aquí es solamente pues tener fe, ¿verdad? Y pues ese es lo que el día de hoy pues se manifestó. El día de ahora seguir teniendo pues una fe, ¿verdad? Para no caer en naufragios, en lugares donde no podemos estar. Y el día de ahora pues solamente mantener la calma, no hay que juzgar, porque el que juzgas hace lo mismo que tú. Y el día de ahora pues solamente el guerrero sabe dónde caen las cosas, y el día de ahora solamente hay que tener los ojos abiertos, porque no creas, nadie es bonito en esta vida. Una bendición,